En 1988 la editorial Planeta sacó este volumen de Fernando Vizcaíno Casas y Ángel A. Jordán. Sí, no me he tomado la molestia de ver a qué corresponde la A. Curiosamente, en España hay demasiados autores que tienen predilección por esto del punto, como en la India, que muchas veces las iniciales nunca se sabe a qué corresponden, porque no aparece en ningún lugar, lo sabrán en su familia, pero no aparecen las fichas bibliográficas. De la Checa a la Meca, título originalísimo y divertido, por el que ya intuimos y sabemos por dónde va la ideología del protagonista. De la Checa a la Meca, una vida de cine, la época más apasionante de la historia contemporánea española, a través de la biografía de un gran director, José Luis Sáenz de Heredia. Claro, esto de la época más apasionante de la historia contemporánea española es un poco casi publicidad fraudulenta, porque la historia contemporánea ya es una época, o sea, la época de la época. Bueno, es para vender libros, evidentemente. El caso es que esto es un volumen sobre José Luis Sáenz de Heredia. Tiene una completa filmografía comentada. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el comentario de Raza. Bueno, vienen todos los datos, lo que se llama la ficha técnica y comentario. Comentario sacado a Sáenz de Heredia por Fernando Vizcaíno Casas y Ángel Jordán. Estaba Sáenz de Heredia preparando para Ernesto González A mí no me mire usted, cuando recibió, según ya contamos, la inesperada llamada del Palacio de El Pardo. Y hubo de suspenderlo todo, pues, como era evidente, detrás de la llamada, que era una orden, estaba el deseo de Franco, aquel misterioso Jaime de Andrade, autor del libro original, de que fuese José Luis quien recibiera la misión de confianza de convertirlo en imágenes. Tal vez, no resultaba aventurado suponerlo, por la confianza que en el entonces caudillo despertaban los antecedentes políticos y personales del que, de momento, solo era un director joven. La película es de 1941. En fase formativa. José Luis Sáenz de Heredia se puso a la tarea con una entrega y sentido de responsabilidad más que naturales. Y todo iría como una seda porque la Cancillería del Consejo de la Hispanidad respaldaba aquello y porque al realizador se le pusieron todos los medios artísticos y técnicos a la orden. Antonio Román, a quien Sáenz de Heredia supervisaría luego su escuadrilla, cooperó con José Luis en las tareas del guión técnico. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, no hubo muchos problemas en este rodaje, por lo que estamos viendo. Franco se encargó de que no lo subiera, era una cosa suya personal. Se me ha abierto por aquí, de manera completamente accidental, pero quizá convendría comenzar el libro o la semblanza de José Luis Sáenz de Heredia por esta página. Esta página en la que aparecen diferentes testimonios de colaboradores o colegas, a veces colegas, o a veces estudiantes y discípulos de José Luis Sáenz de Heredia. Me gustaría destacar, bueno, quizá los hay desde luego exagerados y entusiastas. Manolo Escobar: si en la vida se pudiera elegir un padre, José Luis sería el mío. Pero quería destacar ante todo el testimonio de Ana Mariscal, la directora Ana Mariscal. Además de ser un maestro como director de cine, como ser humano, es de esas personas que quedan en quienes le tratan. Y Francisco Rabal. Nuestras relaciones eran muy cordiales, por mi parte de gran admiración y viva simpatía. El caso es que falta el testimonio de Fernando Fernán Gómez. Se ve que no se le ocurrió a Vizcaíno Casas, o no estaba disponible, no lo sé. No pidieron unas palabras de Fernando Fernán Gómez. Así que hay que irse a sus memorias, El tiempo amarillo. Pero en El tiempo amarillo simplemente, bueno, cada vez que habla de
José Luis Sáenz de Heredia lo asocia a la palabra prestigio. Para él era una figura de prestigio, de quien esperaba una gran oportunidad de lo mismo, de tener prestigio, de consagrarse, de ser una figura internacional. Pero no da muchos detalles sobre su cine o sobre su manera de entender el cine o sobre su magisterio. Para eso, más bien, habría que irse a las conversaciones con Fernando Fernán Gómez, de Enrique Brasó, donde sí que tiene más tiempo de hablar de José Luis Sáenz de Heredia, más allá de la noción de prestigio, de que era uno de los directores más prestigiosos, que curiosamente cuando lo cogió Franco era un director embrionario en formación, pero parece ser que Raza lo asentó en el podio, en el trono del cine español. Pero claro, no solo porque se le ocurriera a Franco, sino por su enorme talento que Fernando Fernán Gómez siempre le reconoce. Pero lo que he señalado, y en lo que he puesto algún índice en estas conversaciones, no es tanto sobre el prestigio como... No es tanto el desarrollo de esa noción de prestigio que aparecía en las memorias del Tiempo Amarillo. En esa materia lo más subrayable quizá sería cuando Fernando Fernán Gómez recuerda una conversación con Berlanga, con Luis García Berlanga, y hablan del ruido que hay en los rodajes españoles. Es algo que a Rutger Hauer le impresionó mucho en Italia. Cuando rodó en Cinecittà se dio cuenta de que los rodajes italianos o el equipo italiano era demasiado expansivo, demasiado ruidoso frente a los rodajes a los que él estaba acostumbrado. Y están hablando del ruido que hay en los rodajes también en España como en Italia. Y sale a colación que José Luis Sáenz de Heredia es el único director en cuyos rodajes hay silencio absoluto. Lo que Fernando Fernán Gómez interpreta que se debe al enorme respeto que se le tiene a José Luis Sáenz de Heredia. Y Luis García Berlanga se queda pensando y dice, bueno, sí, en los de Bardem también hay ese silencio. Y dice Fernán Gómez que como tenía un poco de envidia de este silencio, de este respeto que se tenía por su colega y colaborador Bardem, Luis García Berlanga quería que en sus rodajes hubiera todo el ruido posible. Un auténtico caos verbenero, como lo hay desde luego en las películas de Fellini. Todos los que dan crónicas de los rodajes de Fellini también dicen que aquello es caótico, que todo el mundo está gritando en varias lenguas. Y Luis García Berlanga decía que así es como tenían que ser sus rodajes, porque lo suyo era un cine comunicativo. En realidad entronca perfectamente el ruido de los rodajes berlanguianos con los rodajes felinianos, porque su tipo de cine es fallero, verbenero. Pero Fernando Fernán Gómez intuye que alguna vez sí que le hubiera gustado tener a Luis García Berlanga el silencio que tenían en sus rodajes José Luis Sáenz de Heredia y Juan Antonio Bardem. Bueno, aparte de esta noción del respeto, esta valoración de lo bien hecho, del buen montaje, de las buenas disposiciones, Fernando Fernán Gómez ve que los maestros de José Luis Sáenz de Heredia, que sus modelos, más bien, sus modelos, lo que imita, lo que busca, son los grandes modelos del cine norteamericano. Y siempre comenta lo bien que están hechas sus películas, lo cuidados que están los guiones, etc. Pero ya puestos a inquirir la opinión o la experiencia o los juicios de Fernando Fernán Gómez, he subrayado algunas intervenciones, algunos pasajes, algunas comunicaciones a Enrique Brasó sobre el compromiso político, porque no se le oculta a nadie, no se va ocultando desde luego, no se le oculta a nadie que el cine de José Luis Sáenz de Heredia es un cine de gran prestigio, un cine de gran calidad, pero es un cine comprometido políticamente.
es un cine comprometido. También Francisco Rabal, a quien hemos visto elogiar a José Luis Sáenz de Heredia, es un actor comprometido. Hizo de Che Guevara en una película de 1969 que se anunciaba como Il film del coraggio, una producción italiana con nombres internacionales, de Paolo Hoix. El film del coraggio, y hacía de Che Guevara. Más comprometido políticamente no se puede ser, y más comunista tampoco. Quizá por eso le interesó más a Fernando Vizcaíno Casas y también a Jordán que hablara desde ese respeto y esa admiración Francisco Rabal. El caso es que el compromiso de Francisco Rabal hoy día está bien visto, y hoy se podría dar en una sesión de tarde o por la noche en cualquier televisión el Che Guevara interpretado por Francisco Rabal. No la vería mucha gente, y de hecho, que yo sepa, no la han puesto nunca. No sé incluso si se habrá distribuido en España, si se podrá ver, si se habrá doblado. No sé ni siquiera si se habrá doblado. El caso es que se podría poner sin ningún problema en cualquier televisión. En cambio, esta película de José Luis Sáenz de Heredia, que es la única que tengo en DVD, porque en general, y por fortuna, el cine de José Luis Sáenz de Heredia es bastante fácil de ver en televisión, en programas como Cine de Barrio, o bueno, no sé si Historia del Cine Español, que es un poco más elitista. Las películas de José Luis Sáenz de Heredia, por fortuna y porque tienen gran éxito de público y grandísima aceptación, las películas de José Luis Sáenz de Heredia se proyectan en televisión, se emiten en televisión, sobre todo en televisión española, con una frecuencia merecida. En cambio, esta película, que yo sepa, nunca la han puesto, y si la pusieran, o si la hubieran puesto, tendría que ser con un amplio comentario previo o en doble sesión con una película antifranquista, porque esto es cine comprometido. Pero cine comprometido con el lado perdedor de la historia, que no quiere decir el lado perdedor siempre, ni el lado perdedor de la guerra, pero ahora es el lado perdedor de la historia, porque a base de reales decretos y de leyes se procura que los rojos ganaran la guerra. Y desde luego, si alguna televisión emitiera esto un 20 de noviembre, capaz era de presentarse la policía en el Pirulí, o en la sede, o en Torre Picasso, o en la sede de la correspondiente emisora televisiva. Por eso lo tengo en DVD, porque no voy a esperar a verlo en televisión, a diferencia de, por fortuna, como digo, muchas otras películas de José Luis Sáenz de Heredia. Bueno, esto lo editó... voy a leer toda la carátula. Cine español, años 60... 1904-1964, o sea, es el arco histórico de este Franco, el OVA, prácticamente. Es un documental que lamentablemente tiene muchas fotografías, mucho material fotográfico, que era lo que había, aunque al final tenemos a Franco live action, porque hay una entrevista de José Luis Sáenz de Heredia con Franco, muy fluida y natural, improvisada. No, por supuesto, es broma. José Luis Sáenz de Heredia está acongojadísimo, está aterrado por meter la pata, y Franco le lee en los labios o va repitiendo las preguntas que se espera que le hagan, porque están previstas. Y se ríe de la pregunta antes de que la termine, concretamente la pregunta sobre si es difícil gobernar a los españoles. Antes de que se intuya cuál es la pregunta, ya Franco está riéndose y repitiendo la pregunta. Es una entrevista que tendrá de todo menos de naturalidad. Desde luego natural no es. Bueno, 60 años de la historia de España según la personal visión de uno de sus protagonistas. Ese hombre que... Bueno, la carátula dice que en 1964, dentro de las celebraciones por los 25 años de paz, que, como digo siempre, no incluían la guerra de Ifni, o consideraban que la guerra de Ifni fue, no sé, un baile de disfraces, o 25 años de paz no se llevaban.
transcurridos desde el fin, claro, desde el fin de la Guerra Civil, pero es que hubo más guerras. Franco quiso que se hiciese un documental sobre su figura, para lo que eligió como director a José Luis Sáenz de Heredia, que ya había hecho Raza sobre un guión del propio dictador. En este documental se realiza un amplio repaso de la vida del autodenominado caudillo, lo ponen en mayúscula, para que se note que esto no es una edición conmemorativa ni que están tomando partido, que esto es un documental y lo publican con fin documental, propiamente. Pero vamos, de ahí a la falta de ortografía de poner caudillo con minúscula, lo que supone un repaso a la historia del siglo XX hasta ese momento. Así, los principales acontecimientos del siglo son analizados a través de la vivencia de Franco. Es como el mundo de Franco, que fue protagonista de muchos de ellos. En este documento histórico, subrayan esto es un documento histórico, no es propaganda, señoría, ¿no? Y yo también tengo que decirlo, a ver si me lo van a confiscar. En este documento histórico en el que se dan cita, entre otros, Alfonso XIII, Mussolini, Lenin, Primo de Rivera, Azaña o Roosevelt. Producida por Chapalo Films. Sí, se llama Chapalo, que no parece una invitación, ¿no? Franco, ese hombre, Divisa Home Video, todo suena tan extraño, Divisa Red. Bueno, bien, pues esto demuestra que José Luis Sáenz de Heredia es un cineasta comprometido. ¿Hasta qué punto? Es decir, ¿José Luis Sáenz de Heredia era franquista? Bueno, José Luis Sáenz de Heredia, más allá de que una figura tan reconocida del franquismo después de la transición, como fue Fernando Vizcaíno Casas, de esa nostalgia del franquismo, pero también de esa mirada sensata e irónica del presente, que Fernando Vizcaíno Casas le haga un libro que se titule encima de la Checa a la Meca, pueden hacernos pensar que José Luis Sáenz de Heredia es franquista. Bueno, aquí tengo, en las ediciones Dirsa, en clave de mí, clave de mí, solo clave de mí, clave de mí. José Luis Sáenz de Heredia presenta Clave de mí. Ya había habido en pasta dura otro volumen titulado Clave de mí, o en clave de mí, no recuerdo. Pero este es más completo porque tiene más cosas. En realidad, casi todo el contenido del libro son unas impresiones de Inglaterra tituladas, bueno, ese es el título de la obra de viajes de Moratín hijo, de Leandro Fernández de Moratín, que era masón, por cierto, muy masónico y muy poco. Moratín era muy poco franquista, así que no se titulan Impresiones de Inglaterra, sino Inglaterra vista sin hablar inglés, de 1956. Lo que desde luego lo une de manera bastante curiosa y peculiar con Alberto Sordi, que también empezó, ¿no? Evidentemente José Luis Sáenz de Heredia llevaba dirigiendo mucho, aquí tenemos El León Británico, pero Alberto Sordi también viajó a Inglaterra, hizo allí una película. No hizo una película José Luis Sáenz de Heredia, sino que, digamos, escribió un libro que aquí aparece fragmentario, algunos pasajes, algunos saltos. Yo intuyo que estará todo lo importante. Un libro que solo publicó en una especie de antología, la antología más extraña que uno se pueda figurar, porque casi todo es de Inglaterra vista sin hablar inglés, que suele incluir en cada impresión aforismos y a veces cantares, y luego al final, ya muy al final, lo único que hay diverso, distinto de Inglaterra vista sin hablar inglés, lo único que no pertenece a este libro, aparte del prólogo escrito en Madrid en 1984, y de algo muy curioso, un texto de 1968, de un año antes de que Francisco Raval hiciera del Che Guevara, un texto de 1968 que solo está en las solapas. Hay textos también en esta antología, en esta compilación, que están en las solapas, solo son en las solapas. Si esto fuera uno de esos libros en pasta dura, donde la solapa forma parte
del cubrecama de la sobrecubierta, pues este texto desaparecería. Sí, es que hay un texto en la solapa, es algo... Bueno, y como digo, casi todo es Inglaterra vista sin hablar inglés, y luego al final, solo al final, hay un texto distinto, porque lo último que hay son unos aforismos que forman parte o están dentro de la impresión, o eso parece, de la última impresión de Inglaterra vista sin hablar inglés. Impresión última, only English. Bueno, luego hay unos aforismos que entiendo que están dentro de esa impresión, y después viene la llegada triunfal, que voy a leer para... Bueno, voy a leer el prólogo y algo de los primeros versos. Dice José Luis Sáenz de Heredia: no estoy seguro de que lo que, como final de todo esto, voy a incluir a continuación, tenga lógica cohesión de emplazamiento, ni de forma, ni de nada con lo precedente. Pero resulta que si no incluyo esta llegada, que un buen día me pidió el mal cuerpo, vamos, que ya anticipa que esto parte de un mal día, ni tendrá la pobre ocasión de liberarse del encajonamiento, porque todo esto son cosas que tenía en sus cajones, ni yo de la autorrecriminación que me asaltará cada vez que la contemple y me haga ver que he sido severo con el débil y generoso con quien no se lo merece. Y así, antes de darlo, te pido excusas, lector amigo, por el cerrojazo, y aprovecho para agradecerte el que me hayas dedicado nada menos que un poco de tu vida en moneda de tiempo. Pues este texto, así como los demás, son de 1956, este es de 1976. Ya intuimos cómo le tiene que pillar el cuerpo estos años y estas fechas, cómo le tienen que pillar el cuerpo, por lo que ha pasado en 1975. Mayo de 1976. Dos ilustres españoles, don Salvador de Madariaga y don Claudio Sánchez Albornoz, acaban de reintegrarse a la patria después de 37 años de sendos exilios voluntarios en Inglaterra y Argentina, respectivamente. Nadie les impidió que volvieran antes. Los dos han preferido esperar a que saliera del predio un habitante con el que se consideraban incompatibles. Y nada más salir, por defunción, el antagonista, han vuelto ellos. Cabía esperar de tan indiscutibles campeones del pensamiento que la meditación en cada uno de ellos, y en tan largo plazo, hubiera estaquillado y gestado un robusto tronco, un helénico árbol que asombrase ahora, in situ, con los considerandos de su actitud, que sus disertaciones en el ágora hubieran estado a la altura del numen que se les reconoce. No ha sido así. Ninguna de las dos preclaras eminencias ha traído en sus maletas esas dádivas que a los menores cabe esperar con el regreso al terruño del pariente enriquecido. Ni don Claudio ni don Salvador han traído otra cosa que la cuarteada corteza de su muy retorcido rencor de perdedores. En don Claudio, manifestado tan vulgarmente, como es habitual en cualquier futbolista expulsado por tarjeta roja, y en don Salvador, jactándose de haber exigido en el Congreso de Múnich, 1962, la no admisión de España en el mercado común, y declarando ahora a El Noticiero de Zaragoza, con motivo de la recepción que a los dos ilustrísimos han ofrecido los de las cajas de ahorro locales, que, y esto lo pone en mayúsculas, en capitales, al igual que El Noticiero, el caudillo es el hombre más funesto que ha tenido España. Claro, se entiende el tono con el que le coge esto a Sáenz de Heredia. Será para estas dos ilustres eminencias mi jubilosa salutación al modo rubeniano. Y hace una parodia de la marcha triunfal, que empieza: ya llegan los sabios, ya inundan los cielos los sones triunfales, brincan las campanas en los campanarios, entonan sus himnos las masas corales, y 10.000 palomas sus itinerarios modelan bordados con sus espirales entre las volutas de los incensarios. Ya llegan los sabios, ya está en los umbrales de los arrabales la fúlgida yunta de los inmortales.
loores mil se entonan a la providencia, porque aunque coinciden en hacer su entrada, ay, tan añorada, aquí pierde el ritmo rubeniano. Lo de hacer esta canción, evidentemente, lo de hacer esta marcha triunfal, viene porque el día de la victoria, el día del último parte de guerra, Fernando Fernández de Córdoba, que leyó el parte, también recitó la marcha triunfal de Rubén Darío. Entonces está comparando, está comparando cómicamente la victoria de Franco con la llegada de Madariaga y de Claudio Sánchez Albornoz. Entonces, por lo que estamos viendo, José Luis Sáenz de Heredia era franquista. Bueno, pues la fotografía del autor, esta es la fotografía de la solapa. La fotografía del autor es esta, lo cual es realmente extravagante. Es decir, la foto de presentación del libro, la foto de presentación del autor, es como si hubiera puesto su foto haciendo la primera comunión. Está en una recepción con Franco, en la misma actitud que tenía en la entrevista, y vamos, el libro es de 1984. Alguien que pone como presentación suya esta fotografía en un libro de 1984, y poco le ha faltado ya ponerla en la portada, que es un cuadro, es una pintura de 1974 de Suso Rebello de Toro. No, perdón, Suso no, es una F. Es Rebello de Toro, pero es F Rebello de Toro, perdón. Y es 1977, no sé si había leído 74. 1977. Bien, bueno, además vendrá en el interior, digo yo, aunque si han... sí, retrato del autor por F. Rebello de Toro, que me pilla completamente porque, claro, hay un Suso Rebello de Toro que tiene un museo en Málaga, pero Fernando Rebello de... Bueno, o Francisco, lo que sea, bueno, vale, perdón. Que poco le ha faltado salir también aquí con el caudillo en la portada. Entonces, establecemos y dejamos claro que José Luis Sáenz de Heredia era un hombre ingeniosísimo, un gran profesor en la escuela de cine, un creador, innovador, original, y al mismo tiempo un gran imitador de los recursos técnicos de los norteamericanos, alguien dotado de todas las virtudes cinematográficas imaginables, alguien cuyo cine, cuyos guiones están llenos de dardos que serían impensables en otro autor que no tuviera la libertad que él tenía, porque inexcusablemente todo el mundo sabía que era franquista. Por lo tanto, en sus películas hay libertades que no se habría podido tomar nadie durante el franquismo, que no fuera un franquista tan absolutamente reconocido. Un acérrimo franquista, un franquista entusiasta y a veces furibundo, porque le puede coger un mal día y puede destripar la pobre marcha triunfal de Rubén Darío, porque lo enfadan muchísimo las declaraciones de Salvador de Madariaga. Bien, pues sabiendo esto, y habiendo dejado claro que era franquista, habrá que decir en su descargo que no era tan franquista como otros, y desde luego su cine no lo es, su cine no es tan franquista. Porque el compromiso, al final, como hemos visto por el ejemplo, por el hecho de que nadie vea a Francisco Rabal como el Che, indudablemente él lo daría a todo, y no lo he visto ni yo. Sin duda alguna, Francisco Rabal dio lo mejor de su interpretación, lo mejor de su arte para hacer del Che. Y además está identificado y comprometido, todo lo que se quiera, pero esa película no fue del agrado de las masas, porque era demasiado comprometida. Y de igual modo hay directores franquistas demasiado comprometidos. El compromiso, lo dicen muchísimos autores, de todas las ideologías, el compromiso es letal para el arte, el exceso de compromiso. El autor también comunista, Julio Cortázar,
cuando le preguntaban si era un autor comprometido, él decía que el único compromiso que vale es el compromiso, en su caso, que es escritor, el compromiso con la literatura. ¿Comprometido? Sí, con la literatura. El compromiso de un escritor tiene que ser con la literatura, porque ya estaba escarmentado de haber hecho obras así medio propagandísticas y claro, se daba cuenta